segundo que recibe el electrón. Entonces, nosotros, por medio de la teoría clásica, calculamos que es necesario para que un electrón ubicado en una superficie de potasio 136 segundos para que reúna la energía suficiente para ser emitido. Pero el experimento no registró ningún tipo, el experimento cuando se llevó a cabo no registró ningún tiempo de retraso alguno. Por lo tanto, Einstein puso en duda la teoría clásica de la luz, citando lo que acababa de ocurrir como el método que nos permitiría llegar a la teoría correcta. Como ustedes saben, y les comenté hace rato, Einstein argumentaba que los experimentos bien conocidos y llevados a cabo muchas veces de refracción e interferencia, que ustedes ya pudieron realizar en ondas mecánicas, son realizados bajo condiciones en las cuales el número de fotones es enorme, el número de fotones es muy grande, siendo que la física clásica estudia los fotones cuando viajan en conjunto, pero no los estudia de manera individual. Yo la otra vez hice un ejemplo burdo para que entendieran la situación. Lo que lo hace, un ejemplo burdo, bueno, una analogía, ya ven que muchas veces uno establece analogías para que el concepto se estudie mejor. Tomen en cuenta una suposición, es como si la física clásica, al estudiar los fotones en su conjunto, es como si estudiara a un grupo, y es como si ustedes estudiaran a un grupo, y tienen que el grupo 3B, pues es flojo, o hace mucho ruido, o hace muchas preguntas, y ustedes imagínense que son los profesores de ese grupo. Entonces, ustedes lo analizan de manera general. Es así como la física clásica analiza los fotones en general. Pero, ¿qué pasaría si yo les pregunto de Juan Pérez, del grupo 3B, cómo es Juan Pérez? Ustedes dicen, no, pues él llega temprano, asiste siempre, entrega su tarea. Y luego tenemos a Lolita López. ¿Y cómo es Lolita López? Del mismo grupo. Ella, pues, es medio floja, pero a veces sí trabaja. Y luego tenemos a Rodolfo García, del mismo grupo. Y él es así. Entonces, es como si lo analizan. Entonces, hagan de cuenta, la mecánica cuántica analiza a los fotones de forma individual, de la misma forma como yo analicé a los integrantes del grupo de manera individual. Ahí está la principal diferencia. La física clásica los analiza en montón y la mecánica cuántica los analiza individualmente. Espero que con este ejemplo haya quedado comprendido una de las principales diferencias entre la física clásica y la mecánica cuántica y por qué empezaron a haber problemas cuando intentaban utilizar argumentos que eran aplicados al estudio de fotones en millones a estudiar un fotón uno, porque aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos solo uno cuando obtenemos 136 segundos. Estamos aplicando criterios que se aplican muy bien cuando analizamos a millones de ellos, no cuando analizamos a uno solo, como el ejemplo que les di del grupo. No quedaría su análisis bajo criterios cuando analizan a todo el grupo que cuando analizan a una sola persona. Entonces, Einstein, siendo consciente de esta situación y además siendo consciente de que la forma en la cual se estudiaba la luz, que se basaba en las ecuaciones matemáticas, en la forma en la cual se propagan las ondas, se dio cuenta de que se analizaban a los fotones en millones y eso no nos permitía dar la explicación del comportamiento de un fotón cuando lo analizan de manera individual. Entonces, Einstein se basó primero en la forma en la cual se absorben y se emiten los corpúsculos, que me estoy refiriendo nuevamente a los fotones. Y ahorita vamos a definir de manera más clara qué es un fotón. Bueno, de una vez lo definimos de manera más clara qué es un fotón. Ya estudiamos, por lo visto con Planck, que la energía se distribuye, de acuerdo a la teoría de Planck, la energía se distribuye en pulsos discretos. Es decir, la energía en una onda luminosa tenemos una onda luminosa que está estructurada de manera discreta o en puntitos. Cada uno de estos puntitos a paquetes de energía que forman la onda luminosa serían los fotones. Entonces, Einstein se fijó primero en la forma en que se absorben y que se emiten los fotones, no la forma en la cual ellos viajan en conjunto, en millones de ellos, es como lo estudia la física clásica. Por lo tanto, Einstein recortó el requisito de Planck para el cual la energía contenida en una onda electromagnética de frecuencia V, y aquí también quiero hacer otro hincapié, porque cuando nosotros vimos la segunda clase de mecánica cuántica, manejamos que la energía era igual a la expresión, la energía mínima era igual a la expresión H barra por la frecuencia angular omega. Esto va a ser igual a la energía de uno de los fotones. Sin embargo, yo también les había comentado, a ver, lo escribo aquí mejor,
aquí sea mejor, la energía de cada uno de los fotones es h barra por la frecuencia angular omega. Sin embargo, también les había comentado que existe la constante de Planck H, y que muchos libros, cuando se refieren a la h barra, también la llaman la constante de Planck, lo cual me parece erróneo y que puede llevar a confusión. Por eso yo prefiero H, que sea la constante de Planck, y h barra, pues h barra, donde la constante de Planck tiene 6.6262. La constante de Planck es igual a 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y la h barra es igual a 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y también les aclaré que h barra es igual a la constante de Planck entre 2pi. ¿Vale? Entonces, si nosotros llevamos a cabo trabajo con estas operaciones, además sabemos, y ustedes ya lo han visto en su curso de circuitos de corriente alterna, corriente directa, campos y ondas electromagnéticos, ya sabemos que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia, que en este caso, como ya les había comentado, estoy manejando frecuencia con V y este ganchito, porque la mayoría de los nombres de los libros utilizan Y minúscula, pero es un poquito difícil realizar Y minúscula y se puede confundir mucho, así que prefiero que esta forma se me hace mucho más difícil de confundir. Entonces, ya por sus cursos de circuitos de CICD, campos y ondas electromagnéticas, de electricidad y magnetismo, ustedes ya saben que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Qué pasaría si utilizo este concepto aquí, este concepto aquí y este concepto aquí? Entonces tendría lo siguiente: sé que la energía de cada fotón es h barra por la frecuencia angular omega. Entonces h barra sería igual a la constante de Planck por 2pi, y la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces tenemos 2 entre 2, 1, pi entre pi, 1. Nada más nos queda la constante de Planck por V. Entonces, la energía de un fotón en términos del h barra quedaría h barra por la frecuencia. Entonces, la energía de un fotón en términos del h barra quedaría h barra por la frecuencia, y la energía del fotón en términos de la constante de Planck queda como la constante de Planck por aquí es h barra por la frecuencia angular omega, y la energía de un fotón en términos de la constante de Planck sería la constante de Planck por la frecuencia. Cualquiera de las dos es igualmente aplicable. Y va a haber libros y va a haber profesores que manejan más esta definición. Va a haber libros y va a haber profesores que manejan más esta definición. Solo es importante que ustedes sean conscientes de a qué es igual h barra, de qué es igual la constante de Planck, y de qué me refiero cuando hablo de la frecuencia angular omega, y a qué me estoy refiriendo cuando simplemente hablo de la frecuencia. Si ustedes tienen claro estos conceptos, no van a tener ningún problema si un profesor les maneja la expresión de esta manera o les maneja de esta manera. Son igualmente de populares. Entonces, ahorita yo voy a trabajar con esta expresión. Volveremos a retomar esta expresión, especialmente cuando veamos problemas del segundo departamental. ¿Sí? Ahorita manejaré más esta expresión. Entonces, como yo les estaba diciendo que Einstein se quería fijar más en la forma en que se absorbían y emitían los corpúsculos, en este caso me recuerdo a los pequeños paquetes de energía en los cuales estaban distribuidos distribuidas la energía en una haz luminoso, en una onda radial. Manejemos más el término de haz luminoso porque onda ahorita no lo vamos a estudiar como onda. Entonces, en una haz luminoso, es decir, que la energía está distribuida en puntos discretos, en este caso me refiero a puntos discretos de energía. Einstein prefirió centrarse en la forma en la cual son absorbidos y emitidos por los átomos. Por lo tanto, Einstein tuvo que recordar el requisito de Planck, para el cual la energía contenida en una onda electromagnética de frecuencia V, ahora me estoy refiriendo a la frecuencia simplemente, es una fuente radiante la cual va a cambiar su energía de acuerdo a lo siguiente razonamiento. Entonces, para Einstein, la fuente luminosa, de la cual estamos hablando, cambia su energía pasando de HV a 2HV o a 3HV. O si quiere regresar a esta energía, lo va a hacer de nuevo a 2HV, pero no va a ser igual a 2.5HV o 3.1415HV o 5.67HV. Es decir, siempre la energía va a estar variando en múltiplos enteros de HV, no de otra forma. Es decir, siempre va a estar variando en cambios discretos. Por lo tanto, si nosotros generalizamos, lo haríamos de esta forma. Hagan de cuenta que yo tengo la energía. Continúen otra hoja. Hagan de cuenta que yo tengo la energía NHV. Entonces, para subir al nivel de energía, inmediatamente
Para pasar al nivel de energía inmediatamente superior, yo en automático pasaría de N más 1 a HV. O hagan de cuenta que yo quiero pasar al nivel energético inmediatamente inferior. Pues yo pasaría a N menos 1 por HV. Es decir, la energía de esta fuente radiante eh, está distribuida de manera discreta o es igual a puntos discretos de energía. Einstein supuso que la energía de estos puntos discretos de energía del campo de radiación se encontraba contenida en unidades de volumen muy pequeñitas, las cuales se alejaban a velocidad c, me refiero a la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, se alejaban a velocidad c de la fuente luminosa. Einstein también supuso que la energía de estos paquetitos o fotones, de los cuales ya hemos estado mencionando, debe estar relacionado con la frecuencia, con la frecuencia por medio de la expresión que ya les había comentado. Energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. También Einstein suponía que, que los fotones son totalmente absorbidos por los átomos en el fotocátodo. Y además, gracias a todas estas suposiciones de Einstein que resultaron ser correctas, se sabe que la energía cinética de los fotoelectrones cuando son emitidos en la superficie metálica, que muchas veces cuando hablamos de electrones que son emitidos en superficie metálica debido a la acción de un haz de luz incidente, también nos referimos a ellos como fotoelectrones, pero dejaré, sí, fotoelectrones, aunque a partir del siguiente tema ya no hablaré mucho de ellos, porque no volvemos a hablar del efecto fotoeléctrico, así que tomen en cuenta que el concepto de fotoelectrones solamente lo estamos aplicando para este tema, porque estamos analizando de lleno el cómo un haz de luz genera la emisión de electrones desde la superficie, es decir, el efecto fotoeléctrico. Entonces, ahorita sí lo manejaremos como fotoelectrones, pero posteriormente ya no tomar en cuenta el concepto de fotoelectrones, dado que es como les comentaba y les repito, un fotoelectrón es solamente un electrón que ha sido emitido desde una superficie metálica por medio de la acción de un haz luminoso que incide sobre dicha superficie metálica. Bueno, entonces sabemos que la energía cinética, bueno, gracias a todos estos argumentos de Einstein, la energía cinética de cada uno de estos fotoelectrones cuando son emitidos sobre la superficie metálica es igual a energía cinética a HV menos W. Menos W. Bueno, entonces, sabemos que HV es la energía que aporta cada fotón, es la energía que aporta cada fotón al átomo cuando es absorbido por este mismo, de acuerdo a la teoría de Einstein. Y además tenemos que hay una energía que obliga al electrón a permanecer fijado en la superficie metálica, la cual lo estoy denotando por esta W, en este caso sí es W para lo que estoy mencionando. Imaginemos, como ya les había comentado en los otros ejercicios, que no existe para el electrón pérdidas de energía por colisiones durante el trayecto a la superficie, y que la energía con la cual está ligado a la superficie metálica es mínima. Entonces tendríamos la siguiente expresión. Entonces tendríamos que el electrón es emitido desde la superficie con energía cinética máxima, teniendo la siguiente expresión. donde W subíndice 0 es lo que ya les había mencionado con anterioridad, pero no profundicé en ese concepto. Es la denominada función trabajo, la cual es la energía mínima con la cual se ata al electrón a la superficie metálica. Y la K subíndice max es la energía máxima, la energía cinética máxima con la energía cinética máxima con la cual el fotoelectrón es emitido desde la superficie metálica, y H por UH, la constante de Planck por V de la frecuencia, es la energía que aporta cada fotón al átomo que lo absorbe. Tomen en cuenta que ahorita me estoy manejando absorbe, que de acuerdo a la teoría de Einstein es absorbe, pero luego a través del efecto Compton vamos a comprobar que el absorbe no es correcto. Falta una corrección a esta teoría, pero lo veremos más adelante. Entonces, gracias a esta teoría del efecto fotoeléctrico, Einstein pudo deshacer las tres inconsistencias que el efecto fotoeléctrico tiene con respecto a la teoría clásica. Bien, la primera inconsistencia, ¿cuál era? O el primer problema que la teoría clásica de la luz presenta al efecto fotoeléctrico, ¿cuál era? Pues bien, en la teoría clásica establece que la intensidad luminosa
debería ser directamente proporcional a la energía cinética de los fotoelectrones cuando son emitidos de la superficie. Ya ven que de acuerdo a la teoría de Einstein, pues no existe esa dependencia. ¿Por qué? ¿Y por qué no existe esa dependencia? Porque ya se ha establecido que la expresión, la constante de Planck por la frecuencia, nos define la energía individual de cada fotón. Por lo tanto, la energía va a estar distribuida en forma de pulsos discretos. La energía en el campo de radiación, o también como muchos lo manejan, la energía de la luz, es lo mismo, está distribuida en paquetes discretos de energía, en este caso los fotones, donde cada uno de ellos tiene un contenido energético HV, pero como se están dando cuenta, para estar haciendo estos análisis de energía, ni siquiera está interviniendo la intensidad de la luz, es decir, no está contando la intensidad de la luz para no hacer todo análisis de la energía cinética, lo cual es correcto y tiene una fundamentación lógica. Muy bien. Entonces, la primera inconsistencia, no tendría mucho sentido aplicarla al efecto fotoeléctrico, porque no está teniendo un rol la intensidad de la luz en la forma en la cual se distribuye la energía y la porción de energía que recibe cada electrón y la porción de energía que recibe cada electrón. ¿Cuál es la segunda problema o inconsistencia que la teoría clásica de la luz establece con respecto al efecto fotoeléctrico? Bueno, de acuerdo a la teoría clásica de la luz, para que exista el efecto fotoeléctrico, solamente debe importar que la energía sea, que el haz de luz sea lo suficientemente intenso. Sin embargo, por experimentos que se llevaron a cabo, siendo que los resultados de estos experimentos se establecieron en la gráfica de Millikan, se puede comprobar que existe una frecuencia de corte característico por debajo de la cual simplemente el efecto fotoeléctrico no se lleva a cabo, no importando qué tan intensa sea la luz. Aquí ya está otra contradicción con la teoría clásica. Porque nosotros sabemos que si yo, tengo esta expresión, Q máxima igual a HV menos esta. Imaginemos que la energía cinética en este caso es igual a 0. Tenemos 0 por HV menos esta. Entonces, de espejo tendría que HV es igual a la función trabajo. Entonces, al llevar a cabo, al escribir esta expresión, cuando H por la frecuencia V es igual a la función trabajo, entonces esta frecuencia sería la frecuencia de corte característico, con la cual el fotón reúne la energía mínima necesaria para que ésta sea igual a la energía mínima que obliga al electrón a estar fijado en la superficie metálica. Si nosotros tenemos esta condición, entonces el fotón logrará ser emitido desde la superficie metálica, pero sin energía cinética, es decir, que el fotón con que esta frecuencia fuera ligeramente inferior, el efecto fotoeléctrico ya no se lleva a cabo. Entonces, el tercer problema que la teoría clásica de la luz tiene con el efecto fotoeléctrico, que de acuerdo a la teoría clásica debería existir un periodo de retraso mensurable, el cual es un periodo de tiempo que inicia en el momento en el que la luz incide y energiza al electrón dentro del átomo, hasta el momento en el cual el electrón logra tener la suficiente energía para salir emitido. Bueno, este tiempo no existe. La teoría clásica dice que debería existir. Sin embargo, el experimento dice que no debería existir y lo dice la mecánica cuántica. Es decir, el experimento bajo estas condiciones coincide con lo que dice la mecánica cuántica. Dado que la mecánica cuántica establece, en este caso, siendo parte de la mecánica cuántica, en la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico, establece que cuando un fotón se encuentra en la vecindad de un átomo, cuando un fotón, aquí está mi fotón, se encuentra en la vecindad de un átomo en la superficie metálica, este fotón es completamente absorbido por el átomo. Y si tiene la energía mínima necesaria para igualar a la energía, y si el fotón, que es absorbido por el átomo, tiene la energía mínima necesaria para igualar a la energía con la cual el electrón permanece fijado a la superficie metálica, entonces el electrón puede salir emitido desde dicha superficie, no importando el tiempo, y esto se lleva a cabo de manera
instantánea, siempre y cuando el fotón tenga la suficiente energía para sacar al electrón de la superficie metálica. Es por eso que no existe un periodo de retraso alguno, porque este efecto es instantáneo. Muy bien, entonces la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico pudo acabar con las inconsistencias que la teoría, la teoría clásica sigue teniendo inconsistencias con el efecto fotoeléctrico, pero la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico pudo arreglar estas inconsistencias utilizando nuevas formas de analizar el problema que abandonaban las teorías clásicas. Ahora, regresemos a lo que ya habíamos establecido el tema anterior. Continúo en otra hoja. Nosotros ya habíamos establecido por lo que vimos la otra clase, que la energía cinética de los electrones o fotoelectrones emitidos desde la superficie metálica es igual a la carga del electrón por el potencial de frenamiento. Y ya también tenemos otra expresión, que K es igual a HV menos la función trabajo. Sí, aquí es K máxima, y aquí también es K máxima. Déjenlo pongo aquí, K máxima también. Que ya sabemos que es igual a HV menos la función trabajo del material donde incide el haz de luz luminoso. Entonces, nosotros se estableció experimentalmente esta expresión, esta expresión, y la mencionamos la clase anterior. Tenemos esta expresión que le hemos definido la clase de hoy. Igualamos ambas expresiones. HV menos. Ahí está. Y además podemos hacer un despeje. Entonces tenemos acá, aquí está. Está bien. Bueno, además debo aclarar, entonces, la ecuación de Einstein tiene consistencia con lo que se obtiene en la gráfica de Millikan. ¿Por qué? Porque ¿qué establece la gráfica de Millikan? Que el potencial de frenamiento depende de manera directamente proporcional de la frecuencia de la luz incidente. ¿Y qué pasa cuando nosotros analizamos la anterior expresión y la comparamos con la expresión de Einstein? Es decir, esta con esta. En efecto, esto tiene consistencia con el experimento del cual registró sus resultados por medio de la gráfica de Millikan. Es decir, esta expresión tiene consistencia con la gráfica de Millikan, donde el potencial de frenamiento cambia de manera directamente proporcional, como gráficamente se vería aquí, con respecto a la frecuencia. Entonces, llevando a cabo de manera el análisis entre las cantidades que son directamente proporcionales, tendríamos la siguiente expresión, donde H entre sería igual a, lo que voy a hacer ahorita es obtener la pendiente, es decir, aquí registro el punto sobre el eje Y del potencial de frenamiento, aquí en el numerador registro el punto sobre el eje Y, en este caso el eje del potencial de frenamiento que tendría. Y yo les diré las coordenadas. Aquí no se ven muy bien porque no tengo no tengo el tiempo suficiente para hacer detalladamente esta gráfica. Entonces les voy a decir las coordenadas de los puntos iniciales y finales que tomaron como referencia para este experimento. Tenemos que en el punto final, en el cual tendría yo las coordenadas de aquí, sobre el eje X, que en este caso correspondería a la frecuencia, de 10 por 10 a la 14. 10 por 10 a la 14 segundos. Y como es sobre el eje X y es el punto final y estoy obteniendo una pendiente de de la línea recta que me generan los resultados de la gráfica de los resultados de la gráfica de Millikan cuando se llegó haciendo que estos resultados reflejan los datos que se obtuvieron en el experimento cuando se registró cómo se comportaba el potencial de frenamiento con respecto a la frecuencia de la luz incidente. Obtenemos para el punto final, sobre el eje Y, sobre el eje de la frecuencia, una coordenada 10 por 10 a la 14, 1 sobre segundos. 10 por 10 a la 14, 1 sobre segundos o hertz, menos la coordenada en X, que en este caso es la coordenada en el eje de la frecuencia del punto inicial, que estaría manejando por aquí, que en el experimento registraron un dato de 6 por 10 a la 14, 6 por 10 a la 14, 1 en 3 segundos.
Y aquí, para el punto la coordenada que coincidía con 10 por 10 a la 14, uno sobre segundos, pero sobre el eje del potencial de frenamiento tendremos 2.2 volts. Y para la coordenada que coincide con la coordenada sobre el eje de la frecuencia de X de 6 por 10 a la menos 14 segundos, tenemos en el eje Y del potencial de frenamiento una coordenada de 0.65 volts. Lo pongo. Y aquí lo pongo, y por medio de la expresión que ustedes ya han aplicado para saber las pendientes, la cual yo ya les he resumido, punto final en el eje Y, en este caso del potencial de frenamiento, menos punto inicial en el mismo eje del potencial del frenamiento, de 0.65 volts, que es, les estoy repitiendo las coordenadas sobre el eje del potencial de frenamiento que se obtuvo para la gráfica de Millikan, siendo que esta describe una recta que se obtuvo a partir de los resultados experimentales de cómo el potencial de frenamiento se comporta en una superficie, se comporta con respecto a la frecuencia que incide sobre dicha superficie, entre las coordenadas en X, que en este caso es la frecuencia, del último punto del potencial de frenamiento, de 10 por 10 a la 14 unos segundos, menos la coordenada en X, que en este caso es en el eje de la frecuencia del primer punto, 6 por 10 a la 14. Entonces, ¿esto que me da? Entonces, yo utilizo la calculadora y hacemos esta expresión, resolvemos esta expresión, me daría, bueno, de una vez lo voy a poner, lo voy a poner directamente. Entre 4 y me da 3.875 por 10 a la menos 15. 3.875 por 10 a la menos 15. En este caso serían volts segundos. Volts segundos. Volts, 1 sobre segundo, volts segundos. Muy bien. Entonces lo voy a realizar otra vez porque ya saben, este tipo de operaciones, cuando manejamos exponenciales muy grandes, yo les recomiendo que por lo menos hagan la operación 2 veces. ¿Para qué? Para que se aseguren de que no existe error alguno. Es bueno revisarla, es bueno revisarlo por lo menos una vez sus operaciones. Yo lo hago así. Entre 6, sí, entre 4 exponencial a la 14. Pues sí, 3.875 por 10 a la menos 15. Yo sé que la carga del electrón, miren, y aquí tenemos la carga, aquí estoy realizando, como les decía, la relación entre el potencial de frenamiento y la frecuencia que incide sobre la superficie metálica. ¿Por qué? Porque ya sabemos, pues gracias a los experimentos que llevaron a la gráfica de Millikan, que el potencial de frenamiento depende de manera directamente proporcional con respecto a la frecuencia de la luz incidente, pero no con respecto a la intensidad luminosa, como decía la teoría clásica, de que debía ser. Entonces, ahora tenemos que la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Yo puedo pasar esto que está dividiendo al otro lado de la igualdad multiplicando. Y tendría la constante H es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por 3.875 por 10 a la menos 15 volts segundos. Ahora sí, hago la multiplicación. H. Aunque aquí le voy a poner aproximadamente. Ahorita verán por qué aproximadamente igual. 1.6 exponencial a 19 menos por 3.875 exponencial a la menos 15. Y esto me da 6.2 por 10 a la menos 34. 6.2 por 10 a la menos 34. Coulombs por volts, ¿cuánto me da? Ustedes ya lo vieron en su clase de electricidad y magnetismo. ¿Cuánto nos da Coulomb por volts? Nos da joules, joules segundo. Y cuando volvieron a realizar estos experimentos y establecieron datos más exactos, se dieron cuenta que esto es la constante de Planck que Planck ya había definido anteriormente. Ya cuando ustedes manejan instrumentos más sofisticados, esto coincide perfectamente con el resultado al cual Planck llegó y que ya hemos mencionado en otras ocasiones, donde la constante de Planck H es igual a 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundos.
Y todo esto tiene consistencia con el experimento, como ya han podido ustedes comprobar. Cuando ustedes utilizan la física clásica, obtienen datos incorrectos como aquel en el cual obtuvieron que el tiempo de retraso mensurable es igual a 136 segundos, cuando ustedes llevan a cabo el experimento, se dan cuenta que no existe un tiempo de retraso alguno. Es decir, si el fotón tiene la suficiente energía para emitir al electrón desde la superficie, va a ocurrir de forma instantánea. Si no hay suficiente energía, simplemente no se lleva a cabo el efecto fotoeléctrico. Y la energía depende de quién, de la frecuencia. Es por ello que por debajo de cierta frecuencia, por debajo de la frecuencia de corte característico, el efecto fotoeléctrico simplemente no se lleva a cabo. Y todos estos argumentos desarrollados tanto por Planck como por Einstein coinciden perfectamente su explicación con lo que se obtiene en el experimento. Muy bien, ahora ya se va a acabar la sesión de Zoom, entonces continuamos la próxima clase y vamos a ver cómo si al aplicar los conocimientos de la mecánica cuántica llegamos a la respuesta correcta. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a repetir el problema donde utilizamos argumentos clásicos, pero ahora ya no vamos a utilizar argumentos clásicos. Vamos a utilizar argumentos de la mecánica cuántica y ya vamos a llegar a la respuesta correcta. Es lo que se quería hacer en toda esta teoría, es la comparación de cómo llegan a una respuesta incorrecta con la física clásica y a una respuesta correcta con la mecánica cuántica al analizar este tipo de problemas. Entonces, nos vemos, se cuidan, hasta pronto.